Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 21ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de San Bartolomé, apóstol. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 9 al 14. Uno de los ángeles me habló y me dijo: Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es: Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le replicó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como mencioné al principio, hoy celebramos la fiesta de San Bartolomé Apóstol. El nombre de Bartolomé aparece en la lista de los apóstoles de Mateo, Marcos y Lucas, o sea, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, mas no en el evangelio de Juan. Esto ha creado ciertas teorías de que quizás porque el nombre Bartolomé no es nombre propio, sino nombre de familia. O sea, Bartolomé significa hijo, significa hijo de Ptolomeo. Bartolomeo es hijo de Ptolomeo, así que no es nombre propio, sino nombre de familia, ¿no? Algunas tesis o opiniones dicen que quizás el nombre personal, el nombre propio de este apóstol, que es nombrado Bartolomé en Mateo, Lucas y Marcos, se refiere al apóstol Mateo. Otras teorías dicen que el Bartolomeo en el evangelio de Juan, puesto que no aparece ahí el nombre de Bartolomeo, sino aparece otro nombre, Natanael, que es quizás el nombre personal de Bartolomeo, y por eso el evangelista Juan lo menciona por su nombre personal y no por el nombre de familia. Ahora, esta teoría tiene cierta validez porque en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, Felipe y Bartolomeo siempre son mencionados juntos. Igualmente en el evangelio de Juan, Felipe y Natanael son mencionados juntos. En realidad, como lo veremos en el evangelio de hoy, es Felipe quien introduce a Natanael a Jesús, ¿no? Así que es muy probable, y es lo que una de las tradiciones más apoyadas dice, de que Bartolomeo en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas es el mismo apóstol que en Juan es llamado Natanael. Si aceptamos esta tesis de que Bartolomeo en los evangelios sinópticos es el mismo que Natanael en el evangelio de Juan, entonces Natanael o Bartolomeo es del pueblo de Caná de Galilea, pues el evangelio de Juan así lo menciona. Fuera de esto, se sabe muy poco acerca de Bartolomeo o Natanael. Eusebio de Cesarea, uno de los padres de las iglesias, de la iglesia primitiva, dice que Bartolomeo llegó hasta la India y que ahí dejó una copia del evangelio de Mateo. Quizás ahí viene la conexión, la otra teoría de que Bartolomeo es el nombre de familia del que lleva el nombre personal, el nombre propio de Mateo, ¿no? Es una de las teorías. Otras leyendas acerca del apóstol Bartolomeo o Natanael dicen que llevó el evangelio a lo que hoy en día es Armenia y junto con Judas Tadeo, pues evangelizaron esta región, y Armenia pues tienen como santos patrones a San Bartolomeo como también a Judas Tadeo. También la isla de Sicilia en Italia reclama como patrona a San Bartolomeo y según dice la leyenda que sus restos estaban enterrados ahí en una iglesia dedicada a San Bartolomeo y que después fueron llevados a Roma. Así que por parte de ciertas leyendas se saben ciertas cosas, pero nada con certidumbre. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene del libro del Apocalipsis y aquí se nos presenta una visión que el autor Juan nos provee. Es una visión que tiene un paralelo con el capítulo 17, donde también un ángel lo lleva no a una montaña, como lo dice aquí en esta lectura, sino al desierto, donde en esa visión en el desierto le da a ver a la prostituta, la
Babilonia, la grande Babilonia, que representa todo lo que es en contra del reinado de Dios, todo lo que está en contra del plan de salvación de Dios. Y es en el desierto, el lugar árido, donde la prostituta, la Babilonia, se le es manifestada al autor del Apocalipsis en una visión. Pues el paralelo es esta visión donde quizás este mismo ángel también dentro de la visión lo lleva a una montaña alta y le revela no a una prostituta, sino a la Jerusalén celestial, que representa a la iglesia. Así que la imagen de la Jerusalén celestial representa a la iglesia. Y es lo que dice la lectura de hoy. Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Nuevamente la imagen del matrimonio es una imagen que resalta mucho en el Nuevo Testamento, donde Jesús es el novio y la iglesia es la novia. En el Antiguo Testamento, Dios representa al novio y la novia es Jerusalén o Israel. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada. Las montañas siempre es lugar de las epifanías, o sea, las manifestaciones de Dios. Recordamos, por ejemplo, cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios en el monte del Joreb, pues es una montaña. Jesucristo es transfigurado en una montaña. En el Evangelio de Mateo, Jesús da el famoso sermón de la montaña, apuntando, haciendo referencia también a Jesús como un tipo de Moisés, ¿no? Así que las montañas en la Sagrada Escritura siempre es un lugar de encuentro con Dios. Y en esta visión, pues el autor es llevado a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa. Así que esta es la Jerusalén celestial, una imagen de la iglesia. La iglesia o la Jerusalén y la iglesia que están inundadas por la presencia de Dios, y por tanto es Dios quien la transforma, que es Dios quien le da la belleza, ¿no? Así que es la presencia de Dios que nos provee el Espíritu, que nos provee también la vida a la cual somos llamados. Así que esta visión que se nos presenta en el libro del Apocalipsis es la vida a la cual somos llamados, y no simplemente es algo figurativo, sino que esta visión trata de comunicarnos un mensaje de esto, de que esta es el ideal de la iglesia, o la vida de la iglesia a la cual es llamada, cuando se deja llevar, cuando se deja inspirar por el Espíritu de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. Pongamos atención al número 12, número que hace referencia tanto a las 12 tribus como también después a los 12 apóstoles, un número muy simbólico. 3 de estas puertas en las murallas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos. Estos 12 cimientos ya hacen referencias a los 12 apóstoles, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Así que la muralla con las 12 puertas hace referencia a las 12 tribus, que es el principio de Israel. Y los 12 muros en los cuales descansa la muralla hace referencia a los 12 apóstoles, que son la fundación de la Nueva Jerusalén, de la iglesia fundada en Cristo. ¿Okay? Sí que es una visión que el autor de este libro del Apocalipsis en realidad toma del profeta Ezequiel, particularmente entre los capítulos 40 al 48.
Mucho de lo que nos dice aquí el libro de Apocalipsis en esta visión es tomada de esta sección del profeta Ezequiel, lo cual también es un libro con imágenes apocalípticas. Y cuando hablamos de imágenes apocalípticas, estamos hablando de un lenguaje simbólico. Nunca se puede tomar este lenguaje literalmente, puesto que es poesía, ¿no? Y porque es poesía, pues siempre juega con símbolos, imágenes que apuntan a algo más que la palabra que utiliza. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. Este Evangelio es escogido para esta fiesta del apóstol Bartolomé porque se menciona el nombre aquí de Natanael, que ya dijimos que Bartolomé en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas es el mismo apóstol que en Juan es llamado Natanael, ¿no? Y por eso este evangelio de Juan es escogido para esta fiesta del apóstol Bartolomé. Previo a este evangelio, ya Jesús, en el capítulo 1 de Juan, ya ha llamado primero a Andrés y después Andrés ha llamado a Pedro. Y tanto Andrés como Pedro, que son hermanos, son de Betsaida originalmente, y que también después se nos introduce a otro tercer apóstol, de los primeros que son llamados, que es Felipe. Y es Jesús quien va tras Felipe, quien invita a Felipe. En el caso de Andrés, es Andrés que va detrás de Jesús cuando Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios, y entonces Andrés va detrás de Jesús y Jesús se voltea y le dice qué es lo que busca, ¿no? Y después Andrés va en busca de Pedro. En los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas es Jesús quien primero se encuentra con Pedro cuando Pedro está a la orilla del lago limpiando las redes, ¿no? Y es Jesús quien llama a Pedro. Pero en el Evangelio de Juan tiene la orden del llamado muy diferente. Primero Jesús llama a Andrés, Andrés llama a Pedro, y como Andrés y Pedro son de Betsaida, igual que Felipe, es muy probable de que tanto Andrés como Pedro después le hayan hablado a Felipe acerca de Jesús. Y después Jesús ve a Felipe y lo llama, ¿no? Así que es un caso diferente porque Jesús toma iniciativa en invitar a Felipe, lo cual no es el caso con Natanael. Felipe va en busca de Natanael y se lo trae a Jesús, ¿no? Así que simplemente algo diferente en cómo se nos narra los llamados a los primeros discípulos que después pasan a ser los apóstoles. Así que Jesús primeramente llama a Felipe. Felipe también es, como lo dije antes, del pueblo de Betsaida, de donde es Andrés y Pedro, hermanos. Sí, después Felipe va en busca de Natanael. Aquí es donde entra la teoría de que en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, Bartolomé siempre es puesto junto con Felipe, igualmente aquí como Juan pone a Felipe junto con Natanael. Va Felipe, encuentra a Natanael y le dice: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Aquí estas palabras hacen referencia prácticamente al Mesías, al que tenía que venir, ¿no? La forma en que Felipe describe a Jesús es una forma descriptiva del título de Mesías o el ungido, o sea, el enviado por Dios. Y Felipe le dice: es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Es interesante que Felipe lo describe como hijo de José y no hijo de María, puesto que estamos hablando de una tradición patriarcal en cual
al Hijo se le nombra, se le reconoce por el Padre, y José es el padre legal, no natural, de Jesús. Así que por tanto esta forma de identificar a Jesús pues no es sorprendente, ¿no? Puesto que estamos hablando de una cultura patriarcal. Ahora viene la reacción interesante de Natanael. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? O sea, es una respuesta, una reacción muy irónica, ¿no? Como que está despreciando Natanael a la aldea de Nazaret. Nazaret en realidad no tiene ningún reconocimiento, ni en el Antiguo Testamento se habla acerca de Nazaret, o que aún el Evangelio mismo de Juan dice que no ha salido ningún profeta de Nazaret. Algunos comentaristas piensan de que quizás haya alguna competencia o rivalidad entre Nazaret y Caná de Galilea, porque son aldeas o pueblos pequeños que están muy cerca unos del otro, ¿no? Y como Natanael es de Caná de Galilea, pues quizás esta reacción, este comentario sarcástico acerca de Nazaret, quizás refleje esa rivalidad que pudo haber existido entre los de Caná y los de Nazaret, ¿no? Bueno, el hecho es de que el autor de este evangelio, es interesante de que haya decidido poner esta reacción sarcástica de Natanael. Felipe le contestó: ven y lo verás, ¿no? Palabras que hoy en día se utilizan mucho para cuando se llevan a cabo, por ejemplo, reuniones o retiros vocacionales, ¿no? Ven y lo verás. La invitación para que tú mismo veas, para que tú mismo te enteres si es que Dios te está llamando por este camino, ¿no? Así que Felipe invita a Natanael para que venga y vea él mismo, a quien ahora Felipe ya ha tenido un encuentro, y parece que Felipe ha quedado impactado por la persona de Jesús a tal punto de que no puede quedarse con la buena noticia, no puede quedarse con la experiencia de ese encuentro con Jesús, lo tiene que compartir. Y no es esto lo que hacemos muchos nosotros cuando tenemos esta experiencia con Dios, ¿no? De que no puede ser una experiencia para uno mismo, siempre tenemos el deseo de compartirlo, de compartir con otros lo que hemos vivido y a lo que nos llama, ¿no? Y esto es fundamental del cristianismo, que todo lo que Dios nos da, que todo lo que Dios nos provee, nunca es simplemente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros otros también lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el servicio al prójimo, ¿no? Así que lo que Felipe está haciendo aquí con su amigo Natanael, pues es parte de lo que significa ser un cristiano, ¿no? De que vivir la fe cristiana implica este aspecto misionero de compartir lo que Dios nos ha dado. Y ahora viene la respuesta de Natanael al tener este encuentro con Jesús, que es algo muy sorprendente para él, ¿no? Cuando Jesús vio a Natanael, que Natanael se acercaba, Jesús dice de Natanael: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez, o sea, en el que no hay falsedad, en el que no hay sombras. Sí que Jesús, por X motivos, ha percibido en Natanael a una persona sincera, un israelita de corazón, un hombre en el cual no hay falsedad, ¿no? Lo cual es irónico también cuando consideramos lo que Natanael ha dicho acerca de Nazaret, lo cual es un comentario sarcástico. No necesariamente es un comentario falso, un comentario que demuestre falsedad o hipocresía de Natanael. Yo creo que más que falsedad es simplemente ironía, ¿no? O sarcasmo, pero no falsedad necesariamente, ¿no? Pero simplemente digo esto porque es curioso cuando comparamos lo que Jesús dice acerca de
de la persona de Natanael o de su carácter, ¿no? Lo cual es algo muy positivo, es tirarle un piropo, ¿no? De Jesús a Natanael al hablar de él de esta manera. Y Natanael se sorprende de que Jesús diga esas palabras tan positivas acerca de él. Y él responde, ¿de dónde me conoces? O sea, ¿dónde me has visto? ¿Cómo me conoces para que tú hagas esos comentarios acerca de mi persona, ¿no? Así que Natanael se siente muy sorprendido por el halago que Jesús le da al decir estas palabras de él muy positivas. Y Jesús le responde a Natanael, responde a la sorpresa de Natanael. Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Aquí estas palabras son muy interesantes. Felipe lo llama, o sea, Felipe es un instrumento de Jesús o de Dios para el llamado de Natanael, lo cual es parte de nuestra fe también, de que Dios nos utiliza cuando Dios nos ha visitado, cuando Dios nos ha atraído y hemos respondido a esta iniciativa de Dios, pues entonces después Dios nos convierte en instrumentos, ¿no? Por eso nuestra fe siempre tiene el elemento misionero de compartir, de llevar a otros lo que uno mismo ha recibido. Así que Jesús dice, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Esto da la idea de que Jesús ya por X motivos había puesto los ojos en Natanael. Quizás lo vio de lejos, quizás lo vio y le impresionó simplemente la figura de Natanael, quizás, como lo escribe aquí, sentado bajo una higuera, ¿no? La higuera representa un tema mesiánico, ¿no? El árbol de la higuera es muy simbólico también en el Antiguo Testamento, y el hecho de que Natanael está debajo de la higuera, pues representa algo mesiánico, algo que impresionó a Jesús al ver esa escena, ¿no? Y quizás también nosotros, ¿no? Cuando menos pensamos, quizás también Dios nos ve de cierta manera, ¿no? De que esa forma de que Dios nos ve, nosotros ni siquiera tenemos idea de esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Dios ve en ti? ¿Qué es lo que Dios ve en mí para que Dios se fije en nosotros, ¿no? Como lo dice el Salmo número 8, ¿qué es el hombre, Señor, que cuidas tanto de él, que tienes tanto interés, ¿no? ¿Por qué Dios, siendo tan omnipotente, ha puesto tanto interés en el ser humano, que somos menos que los ángeles? O sea, si contemplamos la jerarquía de la creación de Dios, pues el ser humano no está en un rango muy alto. Sin embargo, pues Dios ha puesto un interés impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Te has hecho tú esta pregunta alguna vez? ¿Qué es lo que Dios ve en ti? Que tiene interés de ti, que tiene interés de tu bienestar, de tu salvación. ¿Por qué? Y aquí esa pregunta yo creo que nos dice mucho, ¿no? Porque a veces menospreciamos nuestra propia existencia, menospreciamos de que Dios pueda tener interés en nosotros, ¿no? Pues Jesús vio a Natanael, le impresionó lo que vio por X motivos, ¿no? Y esto lleva a Natanael a que diga estas palabras. En el Evangelio de Juan es Natanael el primero que manifiesta una fe en Jesús, sin quizás entender el por qué cree en él. Simplemente está impactado, está impresionado por lo que Jesús le ha dicho, ¿no? Entonces responde Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta imagen de los ángeles subir y bajar, recordamos también la visión que tuvo Jacob cuando, huyendo de su hermano mayor Esaú,
él en cierto lugar se queda dormido y tiene una visión donde ve una escalera y los ángeles de Dios subir y bajar. O sea, los ángeles, el nombre de ángel, la palabra ángel significa mensajero. Así que cuando salen personajes angélicos en la Sagrada Escritura, simplemente son mensajeros del divino, de lo divino, mensajeros de Dios, ¿no? Y cuando se nos describe la visión que tiene Jacob, pues en esa visión ve que ese lugar es un lugar santo, privilegiado, donde Dios se comunica. Igualmente Jesús, cuando nos habla de que los ángeles descienden y ascienden sobre él, nos dice de que en él hay una comunicación constante con Dios Padre, ¿no? Y es lo que después los discípulos y apóstoles verán cuando lleguen a conocer con más profundidad a Jesús, cuando sean testigos de sus milagros, de la expulsión de demonios, cuando también escuchen y sean formados por Jesús mismo. Entonces ellos verán por sí mismos, ¿no?, esa comunicación, los ángeles descender y ascender sobre él, que es lo que representa a los ángeles como mensajeros. Así que con esto Jesús nos quiere decir de que él tiene un contacto profundo, un contacto privilegiado con Dios Padre. Y esto es lo que ellos más adelante serán testigos de ello mismo. Muy bien, pues gracias le damos al Señor por este llamado de Bartolomé o Natanael, según el Evangelio de Juan, que según diferentes leyendas dicen que fue un apóstol que llevó el evangelio a unos dicen que a la India, otros que a Armenia, otros que a una Sicilia. Pues el testimonio de ellos es parte de la tradición apostólica en la cual está fundada nuestra iglesia. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.